Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Esta historia muestra cómo la mente humana, bajo presión, puede generar ilusiones peligrosas para protegerse del dolor. Elías no fue víctima de una estafa evidente, sino de su propia confusión interior. En su vulnerabilidad confundió estructura con propósito, dependencia con fe, aislamiento con purificación. Durante muchos años, Elías fue considerado un hombre de fe. No un fanático, no un predicador, sino un creyente sincero. Le gustaba sentarse en la penúltima fila de la iglesia los domingos, cerrar los ojos y dejar que el silencio le recordara que algo más grande lo sostenía. Había sido así desde niño, un anhelo constante por lo invisible, una devoción sin espectáculo. Pero la vida, con sus formas torcidas, empezó a probarlo. Primero fue la muerte de su esposa por una enfermedad absurda. Luego, la pérdida del trabajo que había tenido por más de 2 décadas. Finalmente, una hija adolescente, Sofía, que poco a poco se volvió distante, desconfiada, como si el duelo la hubiera convertido en piedra. Elías comenzó a caminar en círculos, como quien da vueltas en una casa conocida que de pronto ha cambiado de forma. Fue entonces cuando conoció a los niños de la luz verdadera. No eran como los grupos extraños de los que se hablaba en la televisión. Hablaban con dulzura, sonreían sin agresividad, ofrecían comida caliente y respuestas claras. En especial el líder, un hombre delgado de voz grave llamado David, tenía la mirada de alguien que ha visto algo que los demás no pueden ver. Y eso precisamente fue lo que sedujo a Elías. Aquí la fe se hace viva, le dijo David la primera vez que hablaron a solas. No te pedimos que creas, te ayudamos a ver. Y Elías quiso ver, porque en ese momento ver parecía mejor que seguir esperando. Los primeros meses fueron reconfortantes. Había estructura, propósito, horarios. Las oraciones colectivas creaban una atmósfera de pertenencia, pero poco a poco las palabras comenzaron a tomar una forma distinta. El mundo afuera está contaminado. La familia solo distrae del camino verdadero. El líder sabe cosas que nosotros aún no comprendemos. Dudar es abrirle la puerta al enemigo. Elías, aunque con reservas, continuó. Tenía miedo de volver a la niebla del exterior. Se decía a sí mismo que su sufrimiento era parte de la purificación, que no todo dolor es señal de error, que la fe, la auténtica, a veces exige renunciar a uno mismo. Quiso compartir esa fe con Sofía. Le rogó que viniera, que conociera al grupo. Aquí hay verdad, le decía. Aquí encontrarás paz. Pero ella lo miraba con una mezcla de tristeza y firmeza, y una vez, sin levantar la voz, le respondió: La mamá no estaría de acuerdo con esto. ¿Cómo lo sabes? Porque lo siento. Porque cuando rezo no siento esta oscuridad, siento a ella, y ella me dice que no entre, que tú estás atrapado y que tengo que esperar a que salgas. Fue un golpe suave pero certero. Elías se sintió dividido, pero no cedió, no entonces. Durante 3 años vivió dentro de esa estructura. Perdió contacto con amigos, con la ciudad. Su vida era el grupo, las enseñanzas, la disciplina. Pero en lo más hondo de su ser, algo se resistía. Una pequeña luz, una chispa que no se apagaba del todo. Esa chispa se convirtió en incendio una madrugada
cuando vio a una joven llorar en silencio mientras era reprendida por el líder por rechazar sus avances de intimidad, o cuando vio a otro ser acusado de falta de entrega solo por haber preguntado si podía escribirle una carta a su madre enferma. Fue entonces cuando todo cambió. Elías no durmió esa noche. Recordó el rostro de su esposa, pensó a su hija, en la fe que había tenido antes cuando no necesitaba gritar ni someterse para sentir que Dios lo miraba. Entendió que había confundido dirección con obediencia y fe con miedo. A la semana siguiente escapó. No fue fácil. El grupo lo había aislado por completo y salir era considerado una traición. Pero lo logró. Caminó 2 días por senderos rurales hasta encontrar a una mujer que le prestó un teléfono. Llamó a Sofía. Lloraron. Volvió. Durante meses tuvo pesadillas, miedo, vacío. Pero esa pequeña luz interior que había sobrevivido ahora se volvió su centro. Decidió que su nueva fe no sería para encerrarse, sino para abrir caminos a otros. Hoy Elías da charlas en centros comunitarios, escuelas, incluso cárceles. Habla de las ilusiones del cerebro, de cómo el sufrimiento puede cegar de los polos opuestos entre la fe no racional y la fe irracional, y de cómo la necesidad de sentido puede convertirse en un arma de manipulación. No culpa a quienes caen, los entiende, pero los llama con firmeza a la lucidez. La fe, cuando es verdadera, dice, no exige rendirse, sino despertar. Lo contrario a la luz no es la oscuridad, es la mentira disfrazada de verdad. Y cuando termina, nunca pide aplausos, solo mira a los ojos. A veces, entre el público, alguien lo mira con esa chispa antigua, como si hubiera recordado algo que había olvidado mucho tiempo atrás. Y a veces, entre los asistentes, está Sofía, que no aplaude, pero sonríe. Ella no salvó a su padre, pero esperó, fiel, hasta que él mismo decidiera regresar. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.